de las finanzas y habíamos hablado, empezamos hablando acerca del cristiano y la finanza y habíamos aprendido de que Dios le pertenece todo es de Él. Soy un administrador de mis finanzas, de mi dinero, de mi ingreso. Y habíamos aprendido algunos principios importantes, bíblicos, para poder tener unas finanzas en orden, que podamos ser diligentes y que con nuestras finanzas podamos honrar a Dios. Y habíamos visto varios principios, habíamos hablado del trabajo, habíamos hablado de la importancia de ahorrar, de la importancia de planificar nuestra entrada. Habíamos visto aquellos que no es aconsejable hacer con el dinero. Pero hoy quiero que podamos seguir hablando acerca de la finanza y quiero que podamos hablar un aspecto acerca de la finanza. Y para poder realmente ser íntegros en nuestras finanzas y honrar a Dios con nuestras finanzas y en el manejo del dinero, hay un aspecto en nuestro carácter que tenemos que formarlo. Y quiero que escuche esto. Las finanzas tienen que ver con un carácter y no con estrategias financieras. ¿Qué quiere decir esto? Las finanzas tienen que ver con un carácter, no con estrategias financieras. Es decir, que para yo honrar a Dios con mi finanza y ser íntegro en el manejo de mi dinero, es una cuestión de carácter. Es una condición del corazón tuyo y mío, que tenemos que aprender, formar, fortalecer. Esto es un proceso y no tiene que ver con estrategias financieras. Es decir, no tiene que ver con conocimientos, no tiene que ver con habilidades en el manejo de tus finanzas para honrar a Dios y glorificar a Dios con tu dinero. No tiene que ver con estrategias financieras para no endeudarme y no entrar en deudas. No tiene que ver con estrategia, no es que tú tienes que cambiar estrategia y te tienes que manejar de otra manera. No, tienes que cambiar el carácter. Hay un aspecto de carácter que necesita cambiar, que yo tengo que crecer, que es un proceso. ¿Y sabe cómo se llama? El contentamiento. ¿Ves? El contentamiento tiene que ver con el carácter de uno. El contentamiento es algo que no pertenece a tu naturaleza ni a la mía, porque la mía es una naturaleza pecaminosa y por naturaleza yo no estoy contento con nada. Así es mi naturaleza pecaminosa. Entonces el contentamiento es algo que Dios tiene que formar, fortalecer, aprender. Yo tengo que aprender y es algo que Dios tiene que formar y fortalecer en mi vida. Y hoy quiero que hablemos del contentamiento en relación a las finanzas. Porque cuando Pablo habla del contentamiento, está refiriéndose a las circunstancias económicas que a él le estaban rodeando. Y para tener una buena finanza, un buen manejo del dinero, ser estable en mi finanza, no endeudarme con nadie y ser diligentes con el manejo de mi dinero y ser íntegro y honrar a Dios con mis finanzas, el fundamento es el contentamiento. Si yo no tengo en claro el contentamiento y no fortalezco eso en mi vida,
y no aprendo acerca del contentamiento, es el resultado de muchas veces del mal manejo del dinero. Y termino siendo esclavo de mi dinero, siendo esclavo de mis deudas. Porque hay un aspecto, hay una condición en mi corazón que no estoy aprendiendo, que no estoy creciendo, que es el contentamiento. Por eso le vuelvo a decir, las finanzas no tienen que ver con estrategias financieras, tienen que ver con el carácter. ¿Por qué nos endeudamos muchas veces? ¿Por qué hacemos un mal manejo del dinero y terminamos en deuda? Bueno, porque la deuda es parte de la cultura en que vos y yo vivimos. ¿Quién no tiene deudas hoy en día? Todos tienen deudas, pequeñas, grandes, pero de alguna manera tenemos deudas. ¿Cuál es la razón? La circunstancia, la cultura actual en la que estamos viviendo muchas veces nos impulsa, nos lleva a hacer un mal manejo de dinero. De tal manera que usamos el dinero por impulso, porque me gusta. Ahora, ¿por qué las deudas son parte de la cultura actual? ¿Cuál es la razón? El corazón del hombre. ¿Cómo es nuestro corazón? Materialista. ¿Te das cuenta que las finanzas tienen que ver con un carácter, no con estrategias financieras? Mi naturaleza caída, pecaminosa, es materialista. Mire lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 15. Capítulo 12, versículo 15, dice así, y les dijo, mirad, guardaos ¿de qué? A ver, alguien que lo lea. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque la vida del hombre no consiste en ¿qué? En la abundancia de los bienes que posee. Y ahí es cuando nuestra cultura en la que vivimos nos impulsa ¿a qué? Al materialismo. Ahora, el materialismo nace en el corazón del hombre. Somos materialistas. Nos gusta comprar, nos gusta obtener cosas materiales, nos gusta. El materialismo es muchas veces la causa por el cual hacemos un mal manejo de nuestro dinero. ¿Por qué? Porque el sistema en que tú vives, la televisión, los comerciales, las publicidades, los carteles, te van bombardeando. ¿Para qué? Para que compres, para que consumas, para que gastes. Hoy el mundo usa estrategias para que tú termines gastando. Hay lugares que están preparados exclusivamente para que tú gastes, para que tú vayas a consumir. Y están tan bien preparados, la estrategia es genial, que te llevan y te van impulsando y van apelando al corazón materialista que vos y yo tenemos. Por eso las finanzas tienen que ver con un carácter, no con estrategias financieras. Y caemos en el materialismo, es decir, la vida consiste en lo que tengo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ese es el materialista. La vida consiste en lo que tengo. Es decir, si no tengo si tengo, soy feliz. Si tengo, va todo bien. La cultura que nos rodea nos va enseñando eso, que tú para ser alguien, para ser feliz, para ser realizado, para realizarte tú como mujer, como hombre, para tener felicidad, plenitud, éxito, tienes que tener, tienes que consumir, tienes que comprar.
Tienes que llegar a un estándar de vida, a un estilo, a una calidad de vida. Y Cristo dice, no, pará, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en ¿qué? En lo que posee. Eso es el materialismo, es cuando pienso que para estar pleno y seguro yo tengo que poseer, poseer y poseer. Y el corazón del hombre es insaciable. Yo tengo un celular, pero ahora ya salió otro, más avanzado. Y el sistema en que yo vivo me va a presentar y me va a convencer de que yo tengo que tener el próximo celular. No me puedo quedar con este cachivache. Ya tengo que cambiarlo. Y ahí empiezan las publicidades y el sistema, apelando a tu corazón y a mi corazón a comprarte ese celular. Porque si yo no tengo el próximo celular, no estoy al estándar, no soy nadie. ¿Qué dice el Señor? Cuidado con la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en lo que yo poseo, en los materiales que yo poseo. Entonces, claro, yo caigo en el materialismo. Como veo que no llego a ese estándar, a esa calidad de vida, ahí entro a hacer un mal manejo de mi dinero y el resultado es el descontento. No es el contentamiento, es lo contrario, es el descontento. Es decir que como me siento depende de lo que tengo. Es decir que mi estado emocional, afectivo, ya empieza a depender de lo que tengo. Materialismo. Y como el corazón humano es insaciable, empieza en mi vida el descontento. Entonces, ¿qué empiezo a querer? Más, más. Caigo en la codicia, caigo ¿en qué? En la avaricia y caigo en el pecado del orgullo. Porque ¿cómo yo no voy a tener el próximo celular? Si todos están comprando el próximo celular. Y de alguna manera el corazón del hombre va queriéndose llenar con el materialismo, que es insaciable. ¿Cuál es el resultado? La deuda. ¿Por qué? Porque mi nivel de vida, eso es el materialismo. Quiero tener un nivel de vida que va más allá de lo que yo estoy ganando o de lo que a mí me está ingresando. Ese es el materialismo, o sea que quiero tener lo que el otro tiene y no estoy viendo lo que yo tengo. Quiero disfrutar lo que el otro tiene y no disfruto lo que ya tengo. Lo que la sociedad tiene es lo que yo quiero tener. Las finanzas, ¿ves? No tienen que ver con estrategia financiera, tienen que ver con la condición del corazón, de un carácter. Ahora, esa es la cultura que usted y yo vivimos, que nos bombardean continuamente. Y escuché una ilustración de un predicador que dice así, bueno, ¿cómo mantenerme limpio en una carbonera? ¿Cómo mantenerme limpio y ser íntegro en el uso de mi dinero en una carbonera? Y no ser infectado por esta sociedad consumista y materialista que va apelando a mi naturaleza, que es caída, que es insaciable, que es orgullosa, que codicia, que es avarienta, y que fácilmente caemos en esos pecados, porque la avaricia y la codicia es pecado. Dios lo sigue llamando pecado. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 4.
Podemos decir que el contentamiento es el fundamento para una buena y sana finanzas y uso del manejo del dinero. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Aquí Pablo va a escribir su carta desde la cárcel en Roma. Él estaba encarcelado. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? ¿Ves? El contentamiento no es parte de tu naturaleza ni tampoco de la mía. Es algo que yo tengo que aprender. En todos los vicios que trae mi naturaleza pecaminosa, el contentamiento no viene. Es algo que yo tengo que aprender, adquirir, fortalecer en el proceso de mi vida cristiana. He aprendido a contentarme. Fíjese, cualquiera sea mi situación. Entonces el contentamiento no es algo que pasa alrededor de mí, es algo que pasa dentro de mí. El contentamiento no viene de afuera hacia adentro, sino que el contentamiento es la obra de Dios en el corazón del hombre y se va a expresar hacia afuera. La palabra contentamiento significa esto: independencia o autosuficiencia. Eso significa la palabra contentamiento. La palabra contentamiento es un término que usan aquellas personas que han estudiado administración de empresa, ciencias económicas, contador público. Todas esas personas usan y conocen muy bien el significado original de la palabra contentamiento, que es así: autarquía. Si tú le preguntas a un contador público, a uno que ha estudiado ciencias económicas, ¿qué es la autarquía? Te va a decir lo que es la autarquía. Y te lo va a explicar mucho mejor que yo, porque es su campo. Pero es un término que usan ellos, los economistas. Ahora, ¿qué es la autarquía? La autarquía, fíjese, indica la condición de las personas, lugares, sistemas industriales o naciones que luchan por su autoabastecimiento o que rechazan toda ayuda externa. Eso es la autarquía. Es la lucha, el procedimiento de una nación que busca autoabastecerse a sí misma sin depender de las naciones externas. Pablo usa ese término que usan las personas que andan en ese tema de economía, y él lo va a aplicar a la vida cristiana. Entonces, ¿qué es el contentamiento? Pablo está diciendo que la forma como él se siente no depende de las circunstancias económicas. Contentamiento. Pablo estaba en la cárcel, recursos, cero, ¿verdad? Estaba preso por causa del Evangelio. Entonces, la vida de Pablo no dependía, es decir, sus emociones, su interior, su corazón, alma, espíritu, emociones, voluntad, sentimientos, no eran afectados por las circunstancias económicas que lo estaban rodeando. Eso es contentamiento. Él es independiente y no le afecta.
Lo que Pablo está diciendo con el contentamiento, él no necesita lo externo para estar bien en lo interno. Contentamiento. El contentamiento es la obra de Dios en el corazón, por medio del Espíritu Santo. Es algo que yo tengo que aprender a contentarme. Va en contra de mi naturaleza pecaminosa, que es materialista, codiciosa y avarienta y orgullosa. Entonces Pablo estaba en la cárcel aquí. Y él dice, yo en esta circunstancia en la que estoy viviendo, yo he aprendido a ser autosuficiente en lo económico. Por eso dice, sé vivir en la abundancia y en la escasez, sé vivir. Pablo logró esa estabilidad en lo emocional, en lo afectivo, en lo interno, de tal manera que las circunstancias externas no le afectaban. Contentamiento. Ese es el fundamento para una finanza sana, para un buen uso del dinero. El fundamento es el contentamiento, y el contentamiento tiene que ver con el carácter, no con estrategias financieras. Ahora, lo que no es el contentamiento no es conformismo. No es que, bueno, me quedo de brazos cruzados y no hago nada. No es que tengo una situación económica ahí media inestable por la circunstancia externa, por la economía mala que tenemos, etcétera, etcétera, por diferentes, y no es que me quedo, estoy contento. No, eso no es contentamiento, eso es conformismo. Que no me afecte la situación económica no quiere decir que yo no tenga que hacer nada para poder salir de esa situación económica baja o mal. ¿Se entiende? ¿Me siguen? La situación económica tal vez no es la mejor, pero no me afecta. Pero yo voy a hacer todo lo posible para salir de esa situación o para mejorar mi situación económica. ¿Ves? El contentamiento no es conformismo. El contentamiento no es apatía, no es que yo me tengo que quedar de brazos cruzados y no hacer nada al respecto. No, es ser prudente, diligente, trabajador y esforzarme. Pero no me afecta. Me siento suficiente, autosuficiente. Contentamiento. ¿Ves qué importante que podamos aprender este principio? Y que podamos fortalecernos, formarnos, crecer, para poder honrar a Dios con nuestras finanzas y ser íntegro en el manejo del dinero. Ahora quiero que podamos meternos un poquito más en cuanto al contentamiento y qué requiere el contentamiento. Algunos principios en cuanto al contentamiento que justamente lo que Pablo va a enseñar acá, del versículo 10 al versículo 14. Vamos a leerlo. En gran manera, Filipenses 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Esta iglesia le ayudó, le ofrendó, le ayudó económicamente a Pablo. Es lo que está diciendo aquí. No lo digo porque tengo escasez, pero he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tremendas palabras.
de una persona que está privado de la libertad por causa de la predicación del Evangelio. En primer lugar, el contentamiento requiere absoluta confianza en la providencia de Dios. Ahí va otra vez. Requiere absoluta confianza. ¿Cómo yo voy a formar el contentamiento y aprender el contentamiento? ¿Cómo yo voy a aprender a ser estable y que las circunstancias externas, económicas, no me afecten de tal manera que yo llegue a usar mal el dinero, a endeudarme, a tener cuentas? ¿Cómo yo voy a formar el contentamiento? Requiere absoluta confianza en la providencia de Dios. Es lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice Pablo? Me gocé en gran manera en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba, ¿qué cosa? La oportunidad. Es decir, Dios acomodó el escenario para que a Pablo no le faltase nada. Dios proveyó a Pablo económicamente y usó esta iglesia. Dios proveyó esta iglesia, Filipenses. Dice que os faltaba la oportunidad. Es decir, aún Dios no había proveído, pero Dios proveyó y ustedes reavivaron, dice, el cuidado de mí. Y esta iglesia fue una de las pocas iglesias que dio una ofrenda a Pablo, económicamente. Pablo fue una persona que confió en que Dios estaba detrás de sus circunstancias y de que Dios le iba a proveer y nada le iba a hacer faltar. La providencia de Dios. ¿Qué es eso? Dios va acomodando los acontecimientos, la historia, las situaciones para que a mí no me falte nada. Pablo confiaba en eso. Entonces Pablo estaba tranquilo, yo sé vivir con poco, con mucho, sé vivir. Estoy contento. La circunstancia, la escasez, la necesidad no me está afectando. Porque Dios controla la historia y los acontecimientos. Dios va a proveer para mi sustento y para abrigo. Y Dios en su providencia usa esta iglesia para sustentar a Pablo. ¿Te das cuenta? Pablo estaba preso. Pablo entendió de que Dios era el soberano y el dueño. Pablo entendió de que Dios da los recursos como Él quiere y de la manera de que Él quiere y va a formar los métodos que Él quiere. Porque si yo reconozco que todo le pertenece a Dios, los recursos son de Dios y Dios da los recursos como Él quiere. Y acá Dios soberanamente provee recursos para Pablo a través de esta iglesia para suplir sus necesidades. Pablo entendió eso. Que todo es de Dios. Y que Dios ordena los acontecimientos y las circunstancias. Si nunca te faltó nada, ¿sabes por qué? Porque Dios en su providencia movió las circunstancias, la historia y las personas para que nada te falte. ¿Te das cuenta? No es porque tú creaste eso. No. Dios detrás movió los acontecimientos. Yo tengo que confiar en el Dios de la providencia. Dios controla las circunstancias para suplir mis necesidades. En segundo lugar, versículo 11, ¿qué dice? No lo digo porque tenga, ¿qué cosa? Escasez, pues he aprendido a contentarme. El contentamiento requiere en segundo lugar, requiere un aprendizaje. No es natural al ser humano el contentamiento, como te decía, es algo que pasa dentro de mí, es algo que es la obra de Dios en mi corazón, no depende de las circunstancias externas. Fíjate, cómo Pablo, un teólogo, el más grande,
con todo el conocimiento, hermanos, él tuvo que aprender a contentarse. Él tuvo que aprender a ser estable. Él tuvo que aprender a que las circunstancias externas no le afectasen. Él tuvo que aprenderlo, cuanto más nosotros. Es un proceso, es un aprendizaje, porque vamos a luchar con el descontento. ¿Saben por qué? Porque muchas veces en la providencia de Dios, Dios va a permitir la pobreza y la necesidad en tu vida y en mi vida. ¿Cómo puede ser? Sí. Cuando Dios quiere formar mi carácter, si es necesario pasar por necesidad, Dios lo va a hacer. Y voy a tener que pasar por la escuela del hambre y de la necesidad. He aprendido. Si hay alguien que pasó necesidad, hambre y frío, ¿sabe quién es? Pablo. Pero él aprendió a contentarse en medio de las circunstancias económicas malas. Es algo que tengo que aprender. Mi naturaleza no es así. Mi naturaleza es insaciable, quiere más, quiere otro teléfono, quiere otro televisor con más pulgadas, más grande, tengo la PlayStation 2, quiero la 3, me cansé de la 3, quiero la 4, me canso de la 4, quiero la 5. Así es el corazón del hombre. Así es nuestra naturaleza pecaminosa. Es un aprendizaje, no es natural a ti ni a mí. En tercer lugar, el contentamiento requiere estar satisfecho con poco. Porque voy a pasar tiempos de escasez. Y ahí se va a poner a prueba el contentamiento. Y si Dios quiere formar el contentamiento en mi vida, voy a tener que pasar por la escasez muchas veces. Y la necesidad. El contentamiento requiere estar satisfecho, lleno, pleno. Por más que mis recursos sean limitados, por más que mis recursos sean pocos. Pablo lo dice así, versículo 12, ahí está, sé vivir humildemente, pero también sé tener abundancia. ¿Ves? El contentamiento es aprender también a vivir cuando los recursos sobran. Porque ahí es cuando yo caigo en la avaricia, en la codicia, cuando tengo. ¿Por qué? Porque mi naturaleza quiere más. ¿Ves? El contentamiento no es solamente aprender cuando tengo poco, es también aprender cuando tengo mucho. El contentamiento no es para los que tienen pocos recursos, el contentamiento es también para los que tienen muchos recursos. El que tiene pocos recursos es tentado de una manera, el que tiene muchos recursos va a ser tentado de otra manera. El que tiene pocos recursos va a ser tentado y a usar su tarjeta de crédito de una manera sin límite. El que tiene muchos recursos no le alcanza lo que tiene, ya quiere más. Y cae en la avaricia y en la codicia y en lazos. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo dice, sé aprender a vivir humildemente y sé tener abundancia. Fíjate, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer, ¿qué cosa? Necesidad. Tanto en la necesidad o en la riqueza voy a ser probado para formar el contentamiento en mi vida. La pregunta es, ¿tú valoras lo que ya tienes? ¿Eres agradecido con lo que tienes? Mi naturaleza pecaminosa es ver siempre lo que no tengo y ver lo que el otro tiene. Así es mi naturaleza caída y pecaminosa. ¿Soy agradecido con lo que ya tengo? Contentamiento. ¿Expreso ese agradecimiento? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuáles son tus recursos? Piensa en tus recursos. Sean pocos o muchos, piensa en lo que tienes. En tu vestimenta, en tu auto, bicicleta, moto, casa, ropa, hasta pequeñas cositas. ¿Eres agradecido con lo que ya tienes?
Si soy agradecido con lo que tengo y dejo de mirar lo que no tengo, es porque realmente estoy creciendo en el contentamiento. Es una evidencia que cuando yo no veo lo que tengo y no soy agradecido con lo que tengo y expreso el descontento en mi vida, ¿es por qué? Porque estoy teniendo un corazón materialista. Estoy siendo seducido por las publicidades y la cultura externa que me rodea a querer, a gastar. Cuando yo estoy formando el contentamiento, hermano, yo me voy a conformar con comer pollo. La publicidad me dice tenés que comer asado, carne, costilla, pero muchas veces no alcanza. Voy a comer pollo y estoy contento. No me afecta que mi vecino coma asado y su asador huela a churrasco. Yo estoy contento con una pata muslo. ¿Te das cuenta? Porque mi ingreso no me permite comer un asado costilla. Mi ingreso me permite comer una pata muslo. Entonces lo que el vecino está comiendo a mí no me afecta. ¿Te das cuenta? Un ejemplo práctico. Para yo crecer en el contentamiento tengo que diferenciar entre la necesidad y el deseo. La necesidad es algo vital, que tú realmente lo necesitas. El deseo es algo que quisiéramos, porque lo vi en el otro, porque la cultura me impulsa, pero no lo necesito. Para crecer en el contentamiento tengo que diferenciar entre la necesidad y el deseo. La cultura apela a tus deseos. La cultura apela a deseos de calidad. ¿Cómo vas a comer pollo? No tenés que comer asado costilla. A eso apela la cultura. Dios suple necesidades, no deseos. Ahora, si esos deseos son conforme a la voluntad de Dios y al corazón de Dios, sí. Porque, ¿qué dice el Salmo? Que Dios va a suplir los deseos, deleítate a sí mismo en Jehová y Él suplirá, ¿qué cosa? Los deseos de tú, pero esos deseos están alineados a los deseos de Dios. Y si son los deseos de Dios, es la voluntad de Dios. Esos deseos no son egoístas, no nacen en el corazón de un egoísmo, de una avaricia, de una codicia. No, son los deseos de Dios. ¿Por qué? Porque mi deleite es Dios. Entonces a lo que Dios le gusta me va a gustar a mí. Lo que Dios desea lo voy a desear yo. Lo que Dios ama lo voy a amar yo. Porque mi deleite está en Dios y no en lo que a mí me rodea. No puedo usar ese versículo para aplicar esto. ¿Entiendes? Mira, Mateo capítulo 6, quiero que veamos esto porque esto es muchas veces mal interpretado. Mateo capítulo 6, fíjate. Y decimos así: buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será por añadidura. Y nos encanta ese versículo. A los predicadores de la prosperidad les encanta usar este versículo. Mateo capítulo 6, versículo, vamos a arrancar del 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La pregunta es, ¿qué son todas estas cosas? No son la PlayStation 5 que yo realmente quisiera. Estas cosas. Estas cosas no son el auto que quieres. No son los zapatos de última moda, estas cosas.
No son el reloj pulsera que te querés comprar, estas cosas. Entonces, ¿qué son estas cosas? Fíjate, versículo 31. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, fíjate, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Necesidades básicas del ser humano. Porque los gentiles buscan todas estas, subrayalo, todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad, otra vez, de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Entonces, ¿qué son todas esas cosas, hermano? ¿Ves? Yo no puedo andar prometiéndote que te vas a comprar un auto último modelo, que si vos haces esto Dios te va a bendecir y te van a aumentar el sueldo, porque vas a buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué son todas esas cosas? Las necesidades básicas, alimento y sustento. Esas son todas estas cosas. ¿Cuál es la promesa acá? Buscar primeramente a Dios y las cosas de Dios, y todas estas cosas, alimento y abrigo, os serán añadidas. ¿Ves cómo interpretamos el texto dentro de su contexto? Contentamiento. Dios suple necesidades, no deseos. En último lugar, ¿qué requiere el contentamiento? Absoluta dependencia de Cristo. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Ya lo sabes. Ese versículo nos encanta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo también tiene que ser interpretado dentro de su contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves? ¿Y qué dice Filipenses 1:21? Ese lo sabes también. A ver. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cuál era el tesoro de Pablo? Cristo. ¿Cuál era la fortaleza de Pablo? ¿Cuál era la fuente del contentamiento de Pablo? Cristo. ¿Te das cuenta? Pablo veía lo que tenía y Pablo se dio cuenta que tenía todo. Lo principal, lo vital, lo primordial, a Cristo. En medio de esas circunstancias difíciles. Entonces, para honrar a Dios con mis finanzas, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿La estrategia financiera? No. ¿Qué tengo que cambiar? Mi corazón es materialista, todo radica allí. Es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El contentamiento. Para terminar, evaluación. Cuando quiero hacer compras, ¿necesito lo que voy a comprar? ¿Realmente es una necesidad? Yo me tengo que preguntar esto. ¿Realmente lo necesito? Entonces vas a atacar la avaricia. Porque la avaricia sí te va a decir, sí, sí, lo necesitas. Sí. Mi naturaleza sí, lo necesitas. ¿Realmente lo necesito? ¿O es un deseo? Si lo necesito, bueno, ¿por qué lo necesito? Porque la avaricia es engañosa. La avaricia es engañosa. Lo necesito ya, ahora, realmente es algo urgente. Voy a luchar con la impaciencia y con el dominio propio.
¿Habrá alguna otra alternativa más económica? ¿Ves? Son preguntas prácticas, ¿no? Así que cuando vayas al supermercado, a la tienda de ropa, andate con esta pregunta. ¿Necesito realmente comprar eso? ¿O es la avaricia de mi corazón? ¿Y por qué lo necesito? ¿O realmente estoy siendo engañado por la avaricia? ¿Lo necesito ya o puede esperar? ¿Habrá alguna otra alternativa más económica? Si yo quiero honrar a Dios con mis finanzas y ser íntegro en el uso de mi dinero, ¿cuál es el fundamento? El contentamiento. Así que el Señor nos ayude